Saludos, bienvenidos a nuestro estudio de esta lección para la escuela sabática del foso de los leones al foso del ángel, del foso de los leones al foso del ángel. Gracias por estar con nosotros, suscríbete a nuestro canal. Semana tras semana estaremos publicando una lección de este libro interesante de Daniel. El texto para memorizar lo encontramos en Daniel capítulo 6, verso 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel 6 resalta la fidelidad de Daniel. Él estuvo dispuesto a ser devorado por los leones antes de poner en peligro su relación con Dios. Finalmente, su fidelidad a Dios y su lealtad al rey fueron reivindicadas. Esta temática lección la presenta dos puntos esenciales. El número uno es la fidelidad. A pesar del decreto que prohibía presentar una petición a cualquier dios u otro hombre que no fuese el rey, Daniel continuó orando en dirección a Jerusalén. Él podía haber cerrado las ventanas y podía haber orado en secreto, pero decidió no comprometer su testimonio. Su compromiso con la verdad ocupaba una posición mucho más elevada que la preservación de su propia vida. Otro punto a resaltar es la vindicación. Como resultado de la lealtad de Daniel a Dios, el ángel del Señor cerró la boca de los leones hambrientos. Daniel fue protegido y vindicado ante el rey y quienes procuraban quitarle la vida. La experiencia de ese exiliado hebreo tan notable es un símbolo de la vindicación final del pueblo de Dios a través de las edades, al enfrentar oposición y persecución por parte de los poderes del mal. En la aplicación a la vida hay una reflexión. Los aspirantes a políticos cristianos a menudo señalan la experiencia de Daniel como justificación para entrar en la contienda del servicio público. Qué bendición para la iglesia y la sociedad si todos los políticos cristianos y todos los funcionarios públicos emularan la fidelidad de Daniel. En esta lección vamos a estudiar o vamos a analizar lo que Daniel, que fue tercero en el reino de Babilonia, el cual fue nombrado uno de los 3 gobernadores bajo el gobierno de Darío el Medo en Babilonia. Con más de 80 años seguía siendo tan fiel a Dios como lo era 70 años antes, cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Por eso que este libro, de esta lección, vamos a estudiar un hombre perfecto, Daniel 6, verso 1 al 5. Analizaremos un hombre perseguido, Daniel 6, versos 6 al 9. También analizaremos un hombre de oración, Daniel capítulo 6, verso 10. Un hombre protegido, lo encontramos en Daniel capítulo 6, verso 11 al 23. Y por último, veremos un hombre vindicado, Daniel capítulo 6, verso 24 al 28. Un hombre perfecto. Daniel capítulo 6, verso 4 declara: Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Esto es lo que declara este texto bíblico. El comentario dice: Darío observó la fidelidad de Daniel y empezó a imponerlo sobre el reino. Esto despertó en los gobernadores el terrible pecado de los celos. Este pecado de los celos es un antiguo pecado que provocó la caída de Lucifer, el ángel de luz, el cual se convirtió en diablo y Satanás. Los celos en estos hombres que anhelaban el cargo de propuesto para Daniel. Cuando investigaron sobre el proceder de Daniel, los gobernadores observaron que él era buen administrador, íntegro, diligente, insobornable, confiable, honrado.
fiel y leal, sin vicio alguno. Por más que investigaron a Daniel, vieron que en él no había tacha. Bueno, entonces decidieron atacarle su propia fidelidad. Estaban seguros de que ante la prueba, él preferiría ser fiel a la ley de Dios antes que a la ley del imperio. Buscaría un subterfugio para que esa ley de los hombres pudiera estar en contra con su ley, lo cual ellos no respetaban. Vemos entonces en esta parte un hombre perseguido. Daniel capítulo 6, verso 7 declara que todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demanda petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Para una mayor eficiencia, el rey había descentralizado la administración, nombrando 120 sátrapas. Existía el riesgo de que algunos de ellos pudiesen usar el poder para conspirar contra el rey. Así que esta medida se suponía que era una medida para asegurar la lealtad de los dirigentes. Durante un periodo de tiempo determinado, todas las peticiones tendrían que pasar directamente por el rey. Añadir las peticiones a los dioses era tanto un guiño a la vanidad del rey, que no estaba acostumbrado a ser representante de la divinidad, y también era un ataque contra Daniel. Una vez ratificada, la ley de Medo-Persia era una ley inmutable. Así que Daniel estaría condenado y los leones tendrían su cena. Esta era la acción de persecución que había contra Daniel por su fe, porque ellos, habiendo investigado, vieron que Daniel era un hombre fiel y que lo único que podían encontrar es que esas leyes de ellos estuvieran en contra con el concepto firme y el principio de Daniel, que era conocido como un hombre firme y de principios. Vemos que en esta parte entonces analizamos a Daniel como un hombre de oración. El texto declara en Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué hizo Daniel? Entró en su casa y abiertas las puertas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. No cambió. Bueno, Daniel no hizo ningún intento de ocultar sus hábitos de oración, a pesar del decreto real. Simplemente continuó con su costumbre de orar mirando hacia Jerusalén. La adoración es el punto central en el conflicto entre el bien y el mal. ¿A quién adoraremos y cómo vamos a hacerlo? Una buena pregunta. Cuando la lealtad a Dios y la lealtad al Estado entran en conflicto, ¿qué haremos? He aquí la respuesta. Nuestra decisión en ese momento dependerá de nuestra actitud ahora. Pregunta, ¿oro a Dios cada día, mi querido hermano, mi querido amigo? ¿Dedicas tiempo todos los días a hablar con Dios a través de la oración? ¿Acostumbro a apartar el sábado para adorar a Dios? ¿Eres fiel al día que Dios ha declarado en su palabra y cada sábado dedicas ese momento para estar en común unión con el Señor? ¿Cómo es mi relación diaria con Jesús? ¿Es una relación fructífera? ¿Es una relación de amistad que da fruto? Si eso es ahora, no importando los problemas, el tiempo, el trabajo y las decisiones, si pones a Dios en primer lugar hoy, entonces también lo pondrás en el futuro. Vayamos a la parte de un hombre protegido. Daniel capítulo 6, verso 14 dice que cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Los gobernadores presentaron a Daniel como un extranjero cautivo que desobedecía abiertamente las órdenes del rey, sin hacer mención alguna a sus grandes cualidades. Recordemos que estos hombres estaban motivados por la envidia.
Daniel era un hombre recto y por eso había alcanzado tal posición. Sin embargo, ellos querían alcanzar la posición a través del engaño y de la astucia maligna. Pero esta vez el rey no cayó en la trampa, distinguió con claridad las intenciones de sus gobernantes. El rey abrió los ojos, pero ya por causa del decreto no podía hacer nada. Durante todo el día trató de proteger a Daniel y librarlo de la muerte, pero sin conseguirlo. La fidelidad y el ejemplo de Daniel ahondó tanto en el espíritu del rey que exclamó: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Una manifestación más de la fidelidad de Daniel y de su dedicación a Dios era tan notorio que aún el rey reconocía que Daniel, a pesar de su fidelidad a su reino, era fiel a su Dios. Y vemos los resultados. Dios envió su ángel para proteger a Daniel. Y Dios envió su ángel para proteger a Daniel. Bien, vemos ahora en esta última parte de un hombre vindicado. Daniel fue protegido, Dios envió su ángel. Daniel capítulo 6, verso 22 declara: y mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Bien, tras una noche de insomnio, Darío acudió con las primeras luces del día ante el foso, angustiado este rey, porque sabía que él, por vanidad, se había dejado engañar de los sátrapas. Y entonces este hombre inocente e íntegro y un buen servidor había sido de manera injusta siendo lanzado a este foso de los leones por un decreto que el mismo rey firmó. Así que el rey no comió, no bebió, no escuchó música, casi no durmió, y al día siguiente, de manera muy temprana, se acercó a lo que era el lugar donde estaba Daniel y hizo la pregunta: ¿estaría Daniel aún vivo? Y dijo: Daniel, tú que sirves a ese Dios, ¿te pudo él librar? Y vemos que sí, Dios mandó su ángel como vemos acá, y tapó las bocas de los leones. Daniel había pagado por su crimen, fue mandado a sacar por el rey. Según establecía el decreto, era lanzar al foso de los leones y había sido lanzado. Dios no impidió que Daniel fuese lanzado al foso de los leones, pero sí estuvo con él, como dice el Salmo: en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aquí podemos hacer un paréntesis. El cristiano, el Hijo de Dios, no necesariamente no pasará por valle de sombra de muerte. La Biblia del Salmo 23 dice que en valle de sombra de muerte, es decir, que pasaremos por pruebas, por dificultades, tenemos necesidades, pero podemos confiar en que la compañía de nuestro Dios Todopoderoso, así como la tuvo con Daniel, como las tuvo con el salmista, estará con nosotros. Entonces, Dios vindicó a Daniel. Daniel había pagado por su crimen según establecía el decreto. Entonces Darío se volvió contra los verdaderos criminales. Estos criminales, los cuales eran celosos, mentirosos y traicioneros, y habían todo hecho con la mentira, fueron lanzados. Y el relato bíblico dice que no habían caído bien al foso cuando ya los leones lo habían destrozado los huesos. Su rápida muerte contrastaba con la milagrosa protección de Daniel. Así también los impíos, los que se levanten contra el pueblo de Dios, serán destruidos al final de los tiempos, y Dios reivindicará a su pueblo. Darío vindicó a Daniel y lo ratificó en su puesto, donde se desempeñó hasta al menos el 3er año de Ciro. También vindicó al Dios de Daniel como una anticipación a la vindicación final, cuando toda rodilla se dobla ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro amado Dios Jesucristo.
La pluma inspirada declara, aunque sus pasiones, hablando de Daniel, eran similares a las nuestras, la pluma inspirada nos lo presenta con un carácter sin manchas. Su vida es un ejemplo vivo de que se puede llegar a ser un hombre íntegro aún en esta vida si se hace de Dios la fuente de nuestra fuerza y se aprovechan sabiamente las ocasiones y los privilegios que estén a nuestro alcance. Esa es la clave, que aprovechemos de manera sabia los privilegios que tenemos, y en las ocasiones que Dios nos da. Tomemos partida de eso. Daniel sentía la necesidad de alimentar su alma con la oración y cada mañana suplicaba sinceramente ante Dios. Nada lo habría privado de este privilegio. Ni siquiera la amenaza del foso de los leones impidió que continuara orando. Daniel amaba y temía y obedecía a Dios, y aún así no huyó del mundo para evitar su influencia corruptora. Otra gran señal. Daniel era un hombre íntegro, pero tampoco eso lo apartó de la humanidad. Es decir, él siguió sirviendo en la corte del rey. Él rindió un servicio de bendición y su integridad fue una influencia para muchos. La providencia de Dios lo puso en el mundo, aunque no era del mundo. Rodeado de todas las tentaciones y las fascinaciones de la vida cortesana, conservó la integridad de su alma, con una adherencia a los principios que era firme como una roca. Hizo de Dios su fuerza y él no lo olvidó en el momento de mayor necesidad. Creo que esto debe impulsar a nosotros a vivir una vida de oración. Este pasaje se encuentra en Testimonio para la Iglesia, tomo 4, página 562. Bien. Una vez más repetimos nuestro texto para memorizar. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel capítulo 6, verso 4. Quiera Dios que hoy puedas sentir la protección y la compañía de Dios, así como la sintió Daniel en el foso de los leones. Que en tu prueba, en tu tribulación, en tu angustia, en lo que estés pasando ahora, reconozcas que hay un Dios poderoso que está en los cielos y que cuida de ti. También queremos motivarle a aquellos hombres y mujeres de Dios, que también ustedes son medios por los cuales Dios utiliza para ayudar a otros. Sé una fuente de bendición para aquel que está necesitado. Sé los pies de aquel que no puede caminar. Sé los ojos de aquel que no puede ver. Adelántate al problema y ve con la ayuda de Dios a sustentar a tu hermano. También Dios utiliza seres humanos como ángeles para que puedan ayudar al prójimo. Esperamos que esta lección sea de edificación para tu alma, para tu vida y también para aquellos seres que te rodean, que están en tribulaciones y que necesitan ese ángel para que reciban la bendición de Dios. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te guarde. Tu hermano y amigo Alexis Rodney. Bendiciones.